Bienvenidos familia, estos son los anuncios para esta semana. Queremos recordarles que todos nuestros cursos ministeriales se imparten de manera regular, solo que virtualmente. Estudio bíblico para mujeres martes 6:30 de la tarde. Clases de inglés para niños martes 3 de la tarde. Estudio bíblico para niños mayores de 8 años jueves 4 de la tarde. Curso de teología sistemática jueves 7 y 15 de la noche. Nosara Kids Club sábados 9 de la mañana. Servicio dominical todos los domingos a las 12 mediodía. Si gustas unirte a cualquiera de nuestros ministerios, no dudes en contactarnos. Buenas tardes familia, bienvenidos un domingo más al servicio de la Iglesia Casa Vida, ahora en línea por las circunstancias que estamos viviendo en el mundo y en el país, pero gracias a Dios por la tecnología, gracias porque podemos aún aprender de Él y adorarlo. Los extrañamos un montón y confiamos en el Señor en que pronto podremos vernos, estar juntos de nuevo, pero por ahora los motivamos a estar gozosos en esta situación y confiar en que el Señor tiene el control de absolutamente todo. Acuérdense que es súper importante compartir este mensaje con las personas que puedan, sus familias, sus amigos, las personas que estén en sus casas y que puedan ver este video con ustedes y compartir esta delicia que es la palabra de Dios. Bueno, estamos conscientes de la crisis económica que estamos viviendo mundialmente y en el país y queremos que sepan que como iglesia aquí estamos para apoyarlos en lo que necesiten, cuenten con nosotros. Si saben de alguna persona que se encuentra en necesidad, por favor no duden en contactarnos y ver cómo nosotros podemos ayudarlos. Tenemos una persona encargada específicamente, es Esmeralda, entonces pueden contactarla a ella para poder asistir en lo que esté en nuestras manos. Los motivamos a seguir apoyando a nuestra iglesia local por medio de sus ofrendas para que así podamos seguir realizando todos los pagos que tenemos como compromiso, los pagos mensuales, la luz, el agua, mantenimiento y también súper importante dentro de esta crisis poder ayudar a las personas que se encuentran en necesidad. Entonces sí, los motivamos a que el Señor les ponga ese deseo en el corazón de seguir ofrendando para su iglesia. Vamos a estar enviándoles la información de las cuentas bancarias de la iglesia donde pueden depositar sus ofrendas en el chat de WhatsApp de la iglesia, por si alguno no lo tiene. Y antes de empezar vamos a orar por las ofrendas y por el servicio de hoy. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque eres un Dios de provisión, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracia que tienes en nosotros siempre, Señor. Gracias por protegernos dentro de toda esa situación que está pasando en el mundo y oramos, Señor, por las ofrendas, porque podamos ser buenos administradores, Señor, y podamos bendecir a tu iglesia, a la comunidad, Señor, y reflejar tu amor, Cristo. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad también de compartir, Señor, tu palabra por medio de la tecnología ahora y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esté con nosotros. Te pedimos que guíes al pastor Daniel, Señor, que el Espíritu Santo esté con él para poder transmitir ese mensaje que tú quieres que escuchemos, Señor, que tengamos un corazón genuino y humilde, Señor, para poder entender tu palabra, Padre, para poder alabarte y glorificarte, Señor. Eres un Padre bueno, perfecto, tu plan es perfecto y no te equivocas, Señor. Gracias porque tu Hijo Jesús murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día, Señor. Gracias porque esperamos con ansia, Señor, el día en que Él regrese. Te alabamos y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Su cuerpo en la cruz
Familia, buenos días. Qué bendición poder saludarlos de verdad por este medio. De verdad, ustedes conocen mi corazón, saben que me encantaría poder estar enfrente de ustedes, estar viendo sus caras y podernos reír juntos y compartir, pero mi corazón está también lleno de gozo de que tenemos la oportunidad, la tecnología y los medios para poder hacer estas cosas. Yo creo que si hay algo que nos ha enseñado esta crisis, esa redescubrir y darle valor a tantas cosas que tal vez dábamos por sentadas en nuestras vidas, y por esa razón no quiero dar por sentado que el internet o la tecnología es algo que ahí está y que siempre estará, sino más bien darle gracias a Dios porque la tenemos hoy y podemos hacer uso de ella para poder de alguna manera congregarnos, si me permiten usar esa palabra, para juntos estudiar la palabra de Dios y crecer, que nuestro espíritu sea alimentado. Es el deseo que tengo esta mañana para nosotros. Por favor, le pido que me acompañe a orar para dar inicio a la enseñanza de hoy, domingo 19. Allá en sus casas, donde usted esté, si gusta, cierra sus ojitos y pone su corazón en el lugar correcto para estar enfrente del Señor por medio de esta oración. Padre, a ti venimos, Señor, te venimos suplicando, Padre, que cualquiera que sea el lugar en el que estemos y en las circunstancias en las que estemos, tú nos permitas poner atención a tu palabra. Sabemos que tu palabra es buena. Sabemos que tú eres bueno, por eso te damos gracias, Señor, por haber derramado eh, tu gracia y tu misericordia, no solo el día de hoy, sino para salvación en nuestras vidas, Señor, y que gracias a eso, Señor, hoy podemos estar ante ti con este deseo de aprender más de ti, para ser más como tu Hijo Jesús, Señor, para darte gloria. Te pedimos que el texto de hoy verdaderamente eche raíces profundas en nuestro corazón, Señor, y que nuestro espíritu sea alimentado para cualquier prueba que tengamos por delante. Bendito eres, Señor, por lo que haces, por lo que permites, por lo que no nos das, Señor, por el momento en el que nos tienes. Bendito eres, sabemos que tus caminos siempre son buenos, son de paz y están llenos de amor para quienes te buscan según tus santos propósitos, Señor. Así que a ti levantamos nuestro corazón. A ti oramos, Jesucristo. Amén. Hoy continuamos nuestra serie de enseñanzas basados en la primera carta del apóstol Pedro. Y el texto que tenemos por delante hoy se encuentra en el capítulo 2, versículo 11 y 12. Así que sería muy bueno, por la manera en que vamos a estudiar el texto y hemos venido estudiando el texto, que usted tenga su Biblia frente a usted o que usted encienda su Biblia, si puede hacerlo, mientras escucha esta enseñanza para ir revisando el texto y buscando esta riqueza y esta enseñanza que Dios tiene para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Leo para usted en Nueva Versión Internacional. Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. El pasaje que tenemos frente a nosotros hoy podría ser clasificado como un pasaje de transición. De hecho, si usted tiene algún tipo de Biblia de comentario y demás, después de haber leído toda la carta, que recuerde que es mi recomendación constantemente, leer la carta corrido, aunque sea una vez, podrá darse cuenta que muchos están de acuerdo de que a partir de este punto la carta empieza a transicionar de
lo que somos en el Señor a cómo somos llamados a vivir los que estamos en el Señor. Entonces es una transición entre lo que somos en el Señor, la primera sección que hemos estudiado hasta el día de hoy, y esta transición que se empieza a dar a partir de este texto y por medio de estos dos versículos a cómo somos llamados a vivir los que estamos en el Señor. Hasta este punto de la carta, el apóstol Pedro se ha esforzado por traer claridad y seguridad sobre quiénes somos en Cristo Jesús. Recuerde estas palabras. No éramos pueblo, no habíamos probado misericordia divina. En palabras del profeta Ezequiel, éramos huesos muertos en medio del valle destinados para la perdición. Mas por la gracia de Dios, por medio de nuestra fe en Cristo, hemos nacido de nuevo mediante el poder del Espíritu Santo para tener una esperanza viva y una herencia inmarchitable, dice Pedro en su carta. En el Cristo resucitado, recuerden las enseñanzas de las semanas anteriores, piedra viva y angular. Nuestro Padre Celestial nos ha hecho partícipes de las bendiciones de su reino y ahora somos piedras vivas también, con las cuales se construye una casa espiritual. Somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio, capacitados de manera divina para ser santos, como Dios es santo, en medio o por medio de cualquier prueba, llamados a proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Yo no sé usted, pero cuando usted reflexiona en esa sección, esa primera sección de la carta de Pablo, donde usted puede ver lo que Dios ha hecho en su vida, no sé si usted lo lleva a experimentar ese sentimiento que lo quiere hacer caer de rodillas y levantar su mirada al cielo para decir gracias, Señor. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Ahora, basados en lo anterior, podemos ver que hasta este punto de la carta, como lo venía diciendo, Pedro ha venido exponiendo la obra maravillosa y exclusiva de Dios en la vida de los creyentes. Hemos hablado de elección, hemos hablado de regeneración, hemos hablado de justificación, hemos hablado de cómo hemos sido adoptados a través de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Mas de ahora en adelante el apóstol apela a nuestra voluntad para alcanzar aquello que Dios tiene dispuesto para los suyos. Podríamos decir que para aquellos que han sido redimidos, que han sido salvados por Dios, ha llegado la hora de aplicar o de poner en práctica esa redención caminando y tomados de la mano de Dios. En términos doctrinales, el proceso progresivo en el que Dios, ahora en conjunto con el hombre, cooperan para que juntos puedan alcanzar los santos propósitos que Dios tiene para los suyos, se le llama proceso de santificación. Tal vez usted ha escuchado este término en Casa Vida, ese proceso de santificación. Eso es un proceso progresivo en el que Dios ahora en conjunto con los hombres cooperan para alcanzar los santos propósitos que Dios tiene para nosotros. Vivos ahora en Cristo, hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para que, por medio de nuestra obediencia voluntaria a Dios, podamos ir lavando nuestras impurezas día a día, para que así el hombre cada día sea más y más libre de pecado. En las palabras de Pablo en Efesios 4 diría algo así: despojándonos cada vez más de nuestra antigua manera de vivir, quitándonos el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, para ser renovados en la actitud de nuestra mente y vestirnos de nuestra nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, llena de rectitud y santidad. Pero ¿cuál es el fin de esto?
El fin de esto viene de la mano con el propósito con el cual fuimos creados y luego redimidos, salvados, rescatados. Dios nos creó para darle gloria. De hecho, Dios creó todo con ese propósito, creyentes, no creyentes, el resto del universo, fue creado con la intención expresa de dar gloria a nuestro Dios, Isaías 43:7. Mas con la caída en el Edén, perdimos el rumbo a la hora de caminar y ahora la humanidad lo que quiere es glorificarse ella. Nosotros queremos glorificarnos a nosotros. Y solo aquellos que por la gracia de Dios hemos sido salvados mediante la fe, somos hoy hechura de Dios, somos una nueva creación, esas cosas viejas han pasado y podemos caminar el verdadero propósito que Dios tiene para nuestras vidas, las buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica para glorificarle. Veamos más profundo esto. Vivir estas buenas obras rectas, justas y santas nos hacen semejantes a Cristo. Y póngame atención. Y al hacer esto, nuestra vida cumple la función de un espejo humano que refleja quién Dios es. Entonces, todas estas buenas obras, todas estas cosas rectas, justas y santas que Dios ha dispuesto para que nosotros caminemos, nos hacen semejantes a Cristo y entonces nos convertimos como en una clase de espejo donde lo que estamos haciendo es reflejando quién Dios es a la hora de caminar por toda la tierra. Esto viene a ser lo que se le conoce como dar gloria a Dios, reflejar a Cristo por nuestra semejanza a Cristo. Tal vez usted lo ha escuchado antes. Fuimos creados para dar gloria a Dios. Tú, cristiano, fuiste creado para dar gloria a Dios. Pero ¿te has preguntado cómo funciona esto? ¿Le hace falta gloria a Dios o ocupa que yo le lleve un paquete o algo de gloria? Pues claro que no. Él es la definición de la palabra gloria. Todo lo que podemos ver o saber de Él, que nos muestra su valor y su perfección, es su gloria. Él llena el significado de la palabra. Él es el glorioso Dios. Así que de nuevo, dar gloria a Dios o glorificarle no solo debe ser el anhelo de todo cristiano, entendiendo que ese es el propósito principal con el cual Dios nos creó. No solo eso. ¿Cómo puede ser esto posible? Pongan atención a las palabras de Cristo. Él dijo en San Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. El que sigue a Cristo tiene esa luz que Él es, luz de vida, luz de la vida. Y en Mateo 5 el mismo Jesús dice, así que hagan brillar su luz delante de todos los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mucha relación con el texto que tenemos enfrente nosotros hoy. Se los leo de nuevo. Este es Jesús enseñando en lo que se conoce como el sermón en el monte. Hagan brillar su luz ustedes delante de los hombres, hablándole a los discípulos, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Usted y yo, por medio de nuestras buenas acciones, hacemos brillar la luz que se nos ha dado. Y esa luz es Cristo. Usted refleja a Cristo. Y cuando usted lo refleja a Él, por medio de sus buenas acciones, está glorificando al Padre. No hay otra manera de alcanzar este hermoso propósito. Y de aquí la belleza del texto de hoy, el texto del Pedro,
¿verdad? Donde Pedro le escribe a sus queridos hermanos y con un sentimiento y una pasión les dice, queridos hermanos, amados, dice en otras versiones, que ya han sido redimidos y hechos pueblo de Dios, extranjeros y peregrinos, viajando por tierras extrañas llenas de dificultades, que por favor, dice, les ruego, escuchen lo que tengo que decirles, perdón, para que por medio de esto, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, puedan cumplir el propósito de Dios para sus vidas, darle gloria. Usted tiene el texto frente suyo. El primer mandato que da Pedro a los creyentes es el de apartarse de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida o contra el alma, según la versión que usted tenga, contra el espíritu. Y nótese que estoy diciendo que es un mandato. ¿Por qué? Creo que puede ser que a algunos nos pase que por el amor y la pasión con la que Pedro nos está escribiendo, queridos amados, queridos hermanos, les ruego, puede causar en nosotros una sensación de que puede ser opcional, de que tal vez podríamos escoger no escuchar su ruego. Pero esto sería un error. Es un mandato divino comunicado a nosotros por un apóstol amoroso y lleno de pasión. Apártense de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Y digo que es un mandato además porque esto que Pedro nos pide aparece por todo lado en la Biblia como un mandato. No podríamos creer jamás que Pedro lo pone como opcional y que el resto de la palabra de Dios lo pone como un mandato. Es más, el mismo Pedro en el capítulo 1 ya lo había dicho de esa manera. Como hijos obedientes, lo cual declara el estado en el que estamos el día de hoy. No se amolden a los malos deseos que tenían antes. En otras palabras, apártense de ellos, apártense de las cosas que hacían cuando vivían en la ignorancia, dice en el versículo 14. Pablo en 2 Corintios capítulo 7, en el versículo 1 dice, queridos hermanos, igual con esa pasión, con ese amor, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo. Purifíquense, háganlo. Purifíquense de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Sin duda, esto es algo que Dios quiere de nosotros. Pero además, y muy importante, la realidad es que todo verdadero cristiano quiere esto también. Si no es solo algo que Dios quiere de nosotros, sino que usted como hijo de Dios, como cristiano, como esa nueva creación, esa persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, en las palabras de Pedro, quiere esto también. ¿Recuerdan cómo el texto ahora está transicionando a una obediencia voluntaria nuestra de la mano de Dios? La audiencia de Pedro está siendo perseguida, recuerden. La corriente de todo el imperio romano va en contra de ellos. Nadie está diciendo que esto es fácil, pero sabemos que este deseo de Pedro por su audiencia es el mismo deseo que ellos tienen para sus vidas. Recordemos el inicio del capítulo 2, las iglesias sentirán un deseo innato, algo que viene de adentro por la santidad. Ya han probado lo que es bueno y como bebé que ansía la leche materna, así desearán la santificación. Ellos quieren más de Dios y ellos quieren más y más cumplir sus santos propósitos. Repito, la realidad es que todo cristiano quiere esto también. El Señor Jesús lo puso así en dos momentos diferentes. En Mateo capítulo 7, entre el versículo 17 y el 18, dice, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno.
Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y se lo explico lentamente porque a veces cuando uno lo lee suena como un trabalenguas, ¿verdad? Todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, un árbol malo no puede dar fruto bueno. El árbol, lo que está diciendo Jesucristo, no se califica como bueno porque sus frutos son buenos. Sus frutos o su fruto es bueno porque el árbol es bueno. Se lo pongo así, los cristianos van a querer obedecer el mandato de Dios y eso no es lo que los hace buenos o lo que los hace cristianos o lo que los hace hijos de Dios. Si eres un hijo de Dios, ya sos bueno. Y por esa razón vas a querer obedecer los mandatos de aquel que es todo bueno. Es la nueva naturaleza del cristiano. Esa es la respuesta innata que viene de adentro de un corazón que ha sido transformado por Dios. El Señor también dijo a sus discípulos en el capítulo 13 de San Juan, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Y piensa en este ejemplo un segundo. Usted se baña y sale limpio de la ducha. Se ensucia los pies al caminar en la tierra y desde lo más adentro de su ser, mientras usted se está ensuciando, nace una necesidad de limpiárselos, porque usted ya sabe que pueden estar más limpios. Usted ya sabe lo bien que se siente cuando están limpios. Usted ya ha probado lo que es bueno y quiere más de lo que es bueno. Ya hemos sido bañados nosotros los cristianos, somos una nación santa, somos un real sacerdocio, somos un pueblo de Dios, estamos limpios, mas continuamente necesitaremos trabajar voluntariamente para limpiarnos los pies. De la mano de Dios seguiremos limpiando nuestras impurezas, porque desde adentro nos nace una necesidad de estar limpios y porque sabemos lo bueno que es estar limpios. Usted ya ha probado la limpieza del Señor y quiere más de eso que es bueno. Usted desea santificarse, usted desea ser santo como Dios es santo. Usted camina en esa dirección y al hacerlo da gloria a Dios. Entonces el cristiano debe desear apartarse de cualquier cosa que lo ensucie y lo aleje de Dios. Entendiendo que Dios es el dador de vida, Jesucristo diría, yo soy la vida, el deseo de mi corazón va a ser siempre apartarme de, y en palabras del versículo 11, los deseos pecaminosos, o en otras versiones, las pasiones carnales que combaten contra nuestra vida, contra nuestra alma. Ahora, ¿cuáles son esos deseos pecaminosos que combaten contra nuestra vida? Estas pasiones carnales están reveladas por todo el texto bíblico, pero podríamos mencionar un pasaje en los que se resumen bastante bien en el Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 5, entre el versículo 19 y el versículo 21, dice que estas obras de la naturaleza pecaminosa o de la carne, según la versión, se conocen bien, y Pablo las enlista así: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Si usted quisiera profundizar más en lo que son estas obras de la carne, podría estudiar Romanos 1, Primera de Corintios capítulo 6. Encontrará que a esa lista se le puede sumar relaciones sexuales fuera del matrimonio, idolatría, infidelidad sexual y de corazón, pornografía y perversión sexual, robar,
avaricia, borracheras, mentiras y más. Estos son los deseos pecaminosos. Y en las palabras del apóstol Pablo, cualquiera que practique esto constantemente en su vida, que sea su práctica constante, que no tenga problemas en practicar este tipo de cosas, no heredarán el reino de los cielos. Estos son los árboles malos que no pueden dar fruto bueno. Pero para nosotros, que sí podemos dar fruto bueno, y si queremos dar fruto bueno por gracia y misericordia de Dios, nada más, el llamado urgente y con ruego de Pedro es alejarnos de todas estas cosas que atentan contra nuestra vida. El no alejarme de estas cosas interrumpe mi crecimiento espiritual e impide que pueda ser yo más como Dios, dar buen fruto y como resultado de todo esto, que yo le pueda dar gloria. Suena simple. Mas basta con ser cristiano y estar vivo para darse cuenta que dar gloria a Dios no es fácil, es difícil. Pedro está tan consciente de que es difícil que dice que estos deseos pecaminosos combaten, es la palabra que él usa, combaten contra nuestros deseos santos, están en guerra contra el espíritu del cristiano. Todo cristiano está peleando esta batalla y las batallas son difíciles contra esto que quiere alejarnos de los caminos de Dios, los deseos de la carne. El apóstol Pablo refuerza esto y lo describe a profundidad en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Describe esta batalla entre la carne y el espíritu como dura, llena de obstáculos y trampas que lo llevan a la confusión. Una fuerza contraria a los deseos de su espíritu que lo llevan a hacer las cosas que no desea hacer. Sabe que nada bueno viene de caer en batalla y de dejar que el enemigo avance. Quiere hacer el bien con todo su corazón, pero siempre hay un mal que lo acompaña y lo quiere hacer caer. Llega a un punto donde él dice que él podría gritar a los cielos: oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te has sentido vos en algún momento de tu vida de esta manera? Mi oración es que sí, porque si te has sentido así, eso significa que eres un hijo de Dios. Por dicho, el capítulo 7 de Romanos viene seguido por el capítulo 8 de Romanos. Pablo dice a partir del versículo 5, y saltándome algunos versículos, pero esta es la idea: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, lo mismo que está diciendo Pedro. Los que viven según esta naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, no pueden glorificarle. Sin embargo, dice el versículo 9, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia, a causa de la rectitud de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, quien vive en ustedes. Y dice el versículo 12, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero sí por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ese es el deseo del Hijo de Dios. Y bienaventurados, decía Cristo, los que lloran por su pecado y buscan tener ese corazón limpio y limpiarse y alejarse de todas esas impurezas, porque verán a Dios. Para los que están en Dios ya no hay ninguna condenación, dice Pablo en el capítulo 8 también.
hemos sido capacitados usted y yo para vencer esta batalla y tenemos que creer en esta verdad. Hemos sido liberados de las cadenas de nuestro pecado y ya no somos esclavos de nuestros deseos pecaminosos. En Cristo hemos sido bañados y solo queda limpiarnos los pies. No es fácil, pero lo podemos hacer. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahora, no solo hay que alejarse de los deseos pecaminosos que combaten contra nuestra vida espiritual. Pedro nos está llamando también, y vean el versículo 12, a que mantengamos entre los incrédulos una conducta tan ejemplar o una conducta ejemplar. Es decir, que refleje a Cristo, para que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su salvación. Y para poder hacer esto, es crucial entender entonces que usted no solo debe alejarse de las pasiones carnales, no solo debe alejarse de los deseos pecaminosos, sino que mientras se aleja, debe acercarse al único que puede darle guía perfecta y fortalecimiento de manera sobrenatural para poder mantenerse, que es el llamado de Pedro, con esa conducta ejemplar en su vida. Espero que entienda lo que estoy tratando de decir. Ponme atención. Muchos cristianos dejan de hacer lo que la Biblia claramente dice que deben de dejar de hacer, pero no necesariamente mientras se alejan de estas cosas, se acercan a Cristo. Y el resultado de esto siempre es el mismo. Una vida poco fortalecida que no se sostiene fuerte ante la batalla y no logra mantenerse firme. Es crucial que usted entienda esto. El caminar que Dios tiene para su vida, este proceso de santificación, los caminos de bien que Dios tiene para usted, no fueron diseñados para que usted los camine solo. Oiga estos versículos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Romanos 8:37. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no solo aléjese de los deseos pecaminosos, sino que entienda que la manera correcta de hacer esto es por medio de acercarse cada vez más a Cristo. Si usted se aleja de eso, pero porque se está acercando más a Cristo, usted se aleja de lo que atenta contra su vida, de lo que batalla contra su vida, porque se está acercando a lo que es vida y vida y vida. ¿Por qué si todo empezó con Dios, queremos terminar con nuestras propias fuerzas? Si fue Él el que limpió todo mi cuerpo, ¿cómo no voy yo a acudir a Él para que juntos podamos limpiarnos los pies? Apártense de lo malo, acérquense a Cristo y en Él encontrarán todo lo suficiente para que se mantengan entre los incrédulos con una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las obras de ustedes y glorifiquen a Dios el día de la salvación. Y déjenme referirme rápidamente a estas últimas secciones de este versículo antes de terminar. El llamado de Dios a la iglesia no es a hacer lo que sea necesario para que los incrédulos nunca hablen mal de nosotros. Cuando Cristo ora por los creyentes, muestra total conocimiento que los suyos quedarían en un mundo complicado. No pide para que seamos quitados de este mundo, mas sí protegidos, fortalecidos y santificados por medio de la verdad para poder así dar gloria a Dios. Así como el Padre lo envió a Él, Él nos envía a nosotros. Él nos dijo, en este mundo afrontarán aflicciones de aquellos que caminan en contra de Dios, pero anímense, yo he vencido al mundo. Vayan, manténganse, perseveren, hagan lo que son llamados a hacer y den gloria a Dios.
Pero contrario a esto, más bien, vemos en estos días muchas iglesias preocupadas porque el mundo fluya con ellos y ojalá no exista ningún roce o ningún conflicto con ellas. Ya no quieren referirse a temas que son polémicos sobre la realidad moral o inmoral más bien del mundo. Ya no quieren enseñar lo que Dios enseña con respecto a la vida o hablar del aborto. Ya no quieren enseñar de la inmoralidad sexual, el homosexualismo o el abuso de menores. Ya no quieren denunciar la corrupción o la injusticia de la sociedad. Buscan los aplausos del mundo, cuando más bien esto podría ser una señal o un indicador de que van por un mal caminar. Muchas iglesias han dejado de ser la sal en un mundo que se está pudriendo. Han perdido el norte de su llamado y de su propósito. Creen que su propósito es agradar al mundo y se han olvidado que su propósito es glorificar a Dios. Van perdiendo la batalla. No se están manteniendo en la verdad. Están fallando en el propósito de proclamar a Dios y glorificar a Dios con sus obras. Y para poder así cumplir el plan de Dios que tenía para ellas. Que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Que esto que a ellos les parece que es malo porque es contrario a la corriente del mundo, en el día de su salvación, cuando sus ojos sean abiertos, puedan decir: tenía razón la iglesia, bueno es su Dios, y darle gloria. El resto de la carta, Pedro detallará con ejemplos más específicos cómo dirigir nuestra conducta para que sea ejemplar y hermosa y irreprochable, ¿verdad?, ante el mundo, principalmente ante los ojos de Dios, y cómo se deben de ver esas buenas obras y a través de la iglesia, frente de los creyentes y en frente de los incrédulos. Hablará sobre la relación entre los gobiernos y las autoridades, la relación con nuestras hablará en relación con nuestras relaciones matrimoniales o de pareja, en relación con nuestras familias, en Dios, con respecto al sufrimiento y demás. Pero solo para quedar claros, y con esto voy cerrando, no son nuestras obras piadosas o nuestra conducta honorable o irreprochable la que tiene la capacidad de salvar a nadie. No olvidemos la primera parte de esta carta. Es el Señor el que nos ha escogido para salvación y es por medio del poder del Espíritu Santo en el Evangelio que las personas son salvas. ¿Y qué es el Evangelio? Cuando nos fueron proclamadas las obras maravillosas de aquel que ha sacado a las almas muertas de las tinieblas a la luz admirable, a la vida. Entonces, lo que Pedro está diciendo al final de esta sección es, y en esto le resumo la transición que está haciendo este texto de la primera parte a la segunda parte de esta carta. El llamado de la iglesia, o sea, el pueblo que pertenece a Dios, es a caminar en obediencia a los caminos de Dios y en total dependencia de Él al hacerlo, alejándonos de cualquier cosa que nos impida ser más como Cristo y acercándonos más a Él cada día, perseverar en esos caminos para que mientras el Señor sigue salvando a los suyos, estos que alguna vez acusaron de maldad a la iglesia en el nombre de Dios, acusaron de maldad y ensuciaron o buscaron ensuciar el nombre de Cristo en el día de la salvación, al ver nuestras buenas obras por habernos mantenido según el propósito que Dios tenía para nuestra vida, ellos puedan dar testimonio de su arrepentimiento y de la verdad que la iglesia refleja con su ejemplo. Que Cristo vive, que Cristo es real, que su verdad es buena, que sus caminos son buenos y los únicos santos. De esta manera, ahora ellos, aquellos que en algún momento blasfemaron contra la iglesia, aquellos incrédulos que los acusaron de hacer el mal, ahora ellos, como nosotros,
después del día de la salvación, dan gloria a Dios y desean servirle y vivir y ser más como Él, santificarse y proclamar esas obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, proclamar el Evangelio para que por medio de esto otros sean salvos y den gloria. Esto es un misterio, pero es una preciosa verdad. Es un Dios soberano, soberano en la salvación, trabajando de la mano de los suyos para la salvación de otros. El Señor nos salvó. Ahora podemos, por medio de lo que Él ha hecho en nosotros a través de su Espíritu, alejarnos de aquello que va en contra de su voluntad y acercarnos cada vez más a su trono, a Él. Gracias a su poder podemos mantenernos con una conducta irreprochable, aunque vaya la corriente del mundo en contra de nosotros. Sí podemos. Mientras hacemos eso, glorificamos a Dios. Y mientras el Señor sigue salvando, aquellos que van abriendo sus ojos, ahora pueden ver lo que antes veían como obras malas, preciosas obras de Dios en la vida de los suyos. Y eso los va a hacer levantar su voz y decir, es cierto, es verdad, preciosas y magníficas son las obras de este que me ha sacado también a mí de las tinieblas a la luz admirable. Y viviendo según su voluntad, la voluntad de Dios, van a dar gloria a Dios para que más sean salvos. ¿Puede haber mayor deseo que este para la iglesia? Glorificar al Señor. No espere más. Haga lo que en el fondo usted como cristiano más desea hacer. Gracias al Señor por la mañana de hoy. Gracias por su palabra. Te pedimos, Jesús, que cales profundamente esta verdad en nuestra vida y como iglesia. Que nunca busquemos agradar al mundo, mas siempre agradarte a ti. Que podamos alejarnos de lo que combate contra la vida para acercarnos al dador de vida. Y haciendo esto, acercándonos al dador de vida, alejarnos de todo lo demás. Que podamos estar en el mundo, no alejados del mundo, sino en medio del mundo, reflejando tu gloria por medio de obras buenas, para que aquellos, cuando sean salvos, puedan dar gloria a Dios también. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de servir a tu lado. Gracias porque tú has escogido que nosotros seamos tu cuerpo, tus manos, tus pies, el medio por el cual haces y cumples tus planes perfectos. Te alabamos, Señor. En tu nombre oramos. Amén.